La actualidad como parte del conflicto bélico que tiene en vilo al mundo, vamos a analizar los últimos sucesos de esta guerra en Irán. Nuestro consultor permanente es el comandante Romero, quien está listo para ayudarnos a entender las principales noticias que se derivan de esta actualidad informativa. Antes de hacerle la primera pregunta al comandante Romero, actualizo con respecto a la guerra. Se ha reportado la muerte de una persona en Najarilla, en el norte de Israel, tras un ataque de Hezbollah. Esto confirma que Hezbollah continúa en activo, a pesar de que supuestamente no estaría contando con el apoyo directo de Irán en medio de esta contienda. Hezbollah está en activo, está haciendo de las suyas y las noticias están dando fe de ello. Netanyahu ha estado hablando sobre la muerte del principal militar responsabilizado con las operaciones militares por parte de Irán en el estrecho de Hormuz. Ustedes saben que este es un panorama muy complicado. Esto no significa que ya se pueda obtener el resultado que esperamos en el estrecho de Hormuz. La razón es muy sencilla. La mayoría de los militares que forman parte de estas operaciones apenas sabemos quiénes son, por dos razones. Una, porque los principales líderes de Irán se han ido eliminando durante el paso de estas operaciones. Dos, porque los que son designados para ocupar cargos o puestos significativos como parte de este proceso, lo que están haciendo es evadiendo el tema, porque el nombre que aparece es nombre que se convierte en un blanco para Israel como parte de estas operaciones. Netanyahu habló sobre la muerte de este principal responsable, Alireza Tansiri, el estratega iraní del cierre del estrecho de Hormuz que ha sido abatido por Israel. Netanyahu dijo simplemente, tenía las manos manchadas de sangre. En lo que revisamos otros titulares, aprovechamos la presencia del comandante Romero para repasar los principales temas de esta jornada. El presidente Trump ha asegurado que los líderes iraníes no quieren admitir que están negociando con los Estados Unidos. Dijo Trump, no lo admiten porque tienen miedo de que los matemos. O sea, aquí hay un problema que es al mismo tiempo una oportunidad. La demora en negociar es que probablemente los que quedan al mando en Irán no quieren que se sepa con quién se está negociando, porque cuando usted se entera con quién se está negociando, usted podría inmediatamente estar en riesgo. ¿Qué ha pasado en este contexto en las últimas horas? El comandante Romero nos lo cuenta. Comandante, le escucho. En las últimas 24 horas y menos de un mes estamos viendo una combinación de escalada militar y presión política, pero con señales muy específicas de hasta dónde cada lado quiere llegar. Irán lanzó misiles en dirección a un grupo de buques norteamericanos. No se ha confirmado oficialmente cuál buque fue el objetivo, algo completamente normal porque el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y el Comando Central no suelen revelar ese tipo de información en tiempo real. Sin embargo, por despliegue en la zona y mi evaluación, el grupo más probable sería el del portaaviones norteamericano USS Abraham Lincoln. No hay ninguna confirmación, pero esa es mi evaluación basado en el despliegue de las embarcaciones norteamericanas. Y según Washington, los misiles fueron interceptados. El mensaje es bastante claro. Irán todavía tiene la habilidad de llevar a cabo este tipo de ataques. Al mismo tiempo, Estados Unidos e Israel continúan con ataques selectivos dentro de Irán. Y aquí es donde vemos el cambio más significativo de la fase 3 de la campaña militar. El ataque dirigido contra Alireza Tansiri, comandante de la Guardia Revolucionaria Naval. Estamos hablando del líder
clave en el control del estrecho de Hormuz. Eso ya no es solo la infraestructura ni la cadena de comando, y es el hecho que el ataque haya sido basado en inteligencia estadounidense e Israel, que demuestra un nivel muy sofisticado de penetración profunda dentro del aparato militar iraní. Y aquí es donde creo que está la relevancia. Se han llevado a cabo bastantes ataques por parte de la costa del estrecho de Hormuz. Se ha neutralizado y destruido los búnkers de comando y control, y ahora se neutraliza el líder clave dentro de las decisiones para llevar a cabo operaciones dentro del estrecho y también dentro del Golfo Pérsico. Esto antes de que llegue el elemento anfibio de los Marines que está por llegar. Esto es sumamente importante y creo que está cambiando de un modo radical la campaña militar contra Irán. Aquí hay otro elemento muy importante, comandante, y es que Pakistán ha confirmado su mediación en el Medio Oriente en medio de este conflicto. Se había dicho que era probable la acción de Pakistán. Mucha gente comenzó a cuestionar a Pakistán como país. Sin embargo, la actitud pakistaní en este conflicto es altamente positiva porque se necesitan mediadores que estén dentro del teatro de operaciones. No es lo mismo un mediador que esté fuera de la región que uno que esté de modo próximo. Aquí hay otro problema básico. Cuando esta negociación se hace, se está hablando con alguien, pero mayoritariamente aquí están cursando mensajes de voz, textos, porque las personas que forman parte de la negociación tampoco quieren ser exactamente geolocalizadas, porque se podrían convertir en un blanco como parte de esta ofensiva contra los principales líderes de Irán. Pakistán dijo que Irán está deliberando sobre las propuestas estadounidenses. El ministro de Exteriores de Islamabad aseguró que los mensajes entre ambas partes se están transmitiendo a través de la diplomacia y países hermanos, entre los que mencionó a otros dos que no formaban parte de esta ecuación, al menos de una manera confirmada. Estos dos nuevos confirmados sospechábamos que estarían en el cuajo, pero no teníamos la confirmación, son Turquía y Egipto. Eso está ocurriendo en este momento como parte de esta negociación. Ahora, la apreciación que se tiene, comandante, es que los jerarcas del régimen quieren llegar a un acuerdo a toda costa, porque si no, no podrán continuar resistiendo por mucho tiempo. Pero pasa una cosa, estos jerarcas del régimen son los mismos que le han exigido una intransigencia ciega al pueblo iraní. O sea, hay una buena parte de un pueblo que ha sido reprimido por estos jerarcas que ahora le estaría exigiendo a los jerarcas que resistan. O sea, como usted lleva una vida entera volviéndome la vida un trapo, condenándome con todas estas medidas, y ahora usted ni siquiera está listo para hacer lo que tiene que hacer. Usted como jerarca tiene que resistir tal cual me lo ha prometido. Hay buena parte de la población de Irán que piensa de este modo. Con lo cual, los jerarcas ahora tienen un nuevo problema. De un lado, están en una lista de Israel y Estados Unidos con muchos deseos y probabilidades de eliminarlos, y de otro lado, están en una lista hecha por el propio pueblo que estaría listo para eliminarlos si no hacen lo que tienen que hacer o lo que han prometido. Esto parece un retruécano, esta es una gran locura, pero esta es una gran verdad. O sea, el mismo pueblo que fue reprimido ahora estaría listo para reprimir a estos jerarcas. ¿Cómo lo ve usted, comandante Romero? Temen ahora al mismo pueblo que Exacto. estuvieron reprimiendo por años. Exacto. Por supuesto. Y esa es precisamente lo que hace este momento tan delicado para el régimen. Durante todos estos años, el poder de Irán
Básicamente se ha venido sosteniendo sobre la represión, el control sobre la sociedad y el propio miedo. Pero ese mismo modelo tiene un costo altísimo para el régimen. Cuando la presión interna se ha venido acumulando, el margen de maniobra se ha venido reduciendo. Hoy el régimen no solo está calculando frente a Estados Unidos, está calculando frente a su propia población. La crisis económica, las sanciones, el desgaste político y las protestas han erosionado esa sensación de control absoluto que antes tenía el régimen. Ya no simplemente se trata de reprimir, se trata de contener un malestar que es mucho más amplio, más profundo y muchísimo más difícil de controlar. En ese mismo contexto, admitir que está negociando con los Estados Unidos podría ser percibido como una rendición interna y eso es peligroso. Y ahí es donde aparece el temor verdaderamente del régimen. No necesariamente una reacción inmediata violenta, sino que es una percepción que pudiese acelerar una pérdida de legitimidad interna que el régimen no puede permitirse. Entre otras palabras, no es que de pronto le tengan miedo a su pueblo, es que entienden de que su propia población se ha convertido en un factor estratégico que puede desestabilizar todo el sistema si percibe debilidad. Y por eso actúan como lo están haciendo, midiendo sus palabras, negando lo que dicen y lo que sea evidente, y tratando de sostener una narrativa de fuerza. Incluso la realidad los está empujando hacia otra dirección. Los está empujando a hacer lo que tienen que hacer, que es pactar y terminar con esta guerra. Hay una confirmación, comandante, según confirma el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El alto mando iraní fue abatido en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Él allí mantenía una reunión con otros líderes militares. La operación, enmarcada en una ofensiva sostenida de Israel durante el último mes, fue presentada como un mensaje directo a la Guardia Revolucionaria con la advertencia de que continuarán eliminando objetivos estratégicos. Tansiri era conocido, según ha dicho el ministro de Defensa israelí Israel Katz, como una figura clave de la estrategia marítima iraní y uno de los principales responsables del bloqueo parcial del estrecho de Hormuz. Recuerdo que es un punto neurálgico por donde transita el 20% del petróleo mundial. Irán ha informado que las Naciones Unidas ha estado negociando con ellos. Ellos le dijeron a la ONU que le darían permiso a buques de países no hostiles para que puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Ese es un cuento que han ido sosteniendo. Quieren negociar que los países se desmarquen de la guerra a cambio de dejarlos pasar por el estrecho de Hormuz. Ellos están moviendo ahí las intenciones. Habría que ver si Pakistán, Turquía y Egipto, que están en medio de la negociación, van a ser considerados por Irán como países no hostiles, porque están escuchando esta labor de intermediar. Ahora, cambia la lista de los países hostiles, no hostiles. ¿Cuál sería la lista hoy? ¿Por qué va variando tanto este contexto? ¿Cómo lo ve, comandante Romero? Mientras tanto, en el estrecho de Hormuz, ¿quién es no hostil? Cuando Irán habla de buques no hostiles, no está simplemente utilizando una definición fija. Está usando esto como una herramienta política. En términos simples, no hostil suele ser un buque que no está vinculado directamente a los Estados Unidos, que no lleva una escolta militar y que pertenece a países que mantienen cierta neutralidad o relación con Irán, como lo es la China o la propia India. Pero esa condición puede cambiar rápidamente e incluso puede cambiar el mismo día. Un barco puede pasar de no ser hostil a hostil dependiendo del contexto.
la carga o quien lo respalde. Pero la clave es esta, no hay una lista definida. Irán mantiene esa ambigüedad a propósito, para poder tener control y presión sin necesidad de cerrar el estrecho. Lo que realmente está diciendo es el paso sigue abierto, pero debajo de sus condiciones. O sea, yo me permito decir quién es hostil y quién no es hostil, dependiendo del momento, dependiendo del contexto y dependiendo de lo que esté sucediendo en el momento. O sea, es la piratería en su mejor definición. Es una piratería barata. Gracias al comandante Romero por ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en este conflicto en Irán. Ahora mismo se está reportando como parte de la guerra el despliegue de la 162 División. Esto constituye la más reciente expansión de la ofensiva terrestre de Israel contra Hezbollah. Todo esto ocurre mientras altos funcionarios están afirmando que el ejército tiene como objetivo controlar el territorio hasta el río Litani. Israel no ha revelado hasta este punto el tamaño exacto de sus divisiones, aunque anteriormente describió a las 3 divisiones desplegadas en el territorio de Gaza como compuestas por decenas de miles de efectivos. Esta medida se produce un día después de que el ministro de Defensa de Israel declarara que el país, y lo estoy citando, ampliaría su control y establecería una zona de seguridad que llegaría hasta este punto. El ministro estableció como parte de su declaración paralelismos con la situación en Gaza, donde muchas zonas han quedado completamente despobladas. En las últimas semanas, el ejército israelí ha destruido puentes y viviendas en el sur del Líbano y ha establecido nuevas posiciones. El Líbano afirma que más de 1 millón de personas han sido desplazadas y que más de 1.000 han perdido la vida. Es la actualidad de la guerra en el Medio Oriente. Las gracias al comandante Romero por su información y por su servicio.